enseñanza. Que yo sé que Dios lo ha depositado aquí en varias hermanitas y hermanos. Y con esta enseñanza tal vez puede que nos motive más el Señor a explotar esos dones que Él nos ha dado. Amén. Romanos capítulo 12, ¿ya lo tienen? Amén. Vamos a leer el versículo del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu presencia, por tu gracia, tu amor para con nosotros, Dios. Porque ciertamente, como decía nuestra hermana Linda, tú te preocupas por nosotros, Dios, aún en los detalles más mínimos de nuestra vida. ¿Cómo podemos agradecerte, Dios, todo lo que haces para con nosotros? Si volteamos a ver en nuestro pasado, Dios, podríamos asegurar que hoy estaríamos muertos, enfermos o en la cárcel. Pero tú has tenido misericordia de nosotros. Tu amor nos alcanzó, tu amor nos atrajo, tu amor nos sedujo de tal manera que hoy estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Dios, queriendo aprender más de ti, del propósito que tienes para con nosotros. Hoy te damos las gracias, Dios, te bendecimos, te pedimos que te manifiestes con poder en este día, que hables a nuestro corazón, que uses mi vida, que unjas el corazón y los oídos de nuestros hermanos, y que todo lo que se hable sea de edificación, Señor, para encontrar nuestro propósito en la tierra. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. Muchas gracias. Y ya hemos estudiado varios dones espirituales y quisiera saber si alguien ya encontró su don. Si ya dijo los dones que hemos visto, tal vez este es el que Dios me dio este don. Alguien que quiera compartir algo de los dones que hemos visto, o que usted sienta que tiene algún don. Recuerde que dijimos que Dios nos dio a todos diferentes dones, pero a todos, en cada uno de nosotros, todos tenemos. Amén. ¿Alguien que quiera compartir su don? La manita. ¿Preparo? Sí, está bien. Bueno, yo le doy muchas gracias a Dios porque, como le comentaba, que yo ya tenía el don de lengua, pero a raíz de un problema que tuve hace muchísimos años, yo sentí que ya, ya no lo tenía. Entonces fue cuando yo le pregunté a usted y usted me dijo que eran irrevocables los dones. Estoy muy, muy agradecida con el Señor porque, como yo creo que muchos ya escucharon, el Señor me regresó, o más bien me dijo, para que no estés llorando, ahí te va otra vez. Entonces, bendito sea el Señor, ya venía Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Nuestro hermano Jaime. Yo creo que el Señor me ha dado el don de servicio desde que me recuerda. Desde que yo un testimonio aquí en la iglesia, yo le pedí al Señor que cuando menos me dejara limpiar y barrer su templo. Voy a ser uno de esos que andan ahí barriendo, pero sirviendo al Señor. Amén. Gloria a Dios, así es. Vino a servir y tenemos que servir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y Dios va a empezar a hablar a nuestra vida acerca de cuáles dones tenemos. Porque ciertamente muchos de nosotros Dios nos dio dones, pero no sabemos cómo explotarlos o cómo dirigirlos correctamente. Yo sé que muchos de aquí tienen dones y solamente es cuestión de poner en práctica, explotarlos, saber más acerca de esos dones para saber cómo Dios se quiere mover en nuestra vida. Amén. Amén. Entonces hoy vamos a ver el don de enseñanza. Este don también es muy importante para la iglesia. Vimos aquí en Romanos capítulo 12 versículo 7 dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza.
El que enseña también, ¿cómo le podemos decir? Maestro, ¿verdad? Y también es un ministerio, más que nada, que la Biblia nos habla de que Dios mismo puso en la iglesia a maestros para la edificación de la iglesia. Dice 1 Corintios 12, 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Entonces aquí vemos que Dios habla, que Dios mismo puso en la iglesia maestros. Maestros para que nos enseñen las verdades bíblicas. Como todos los demás dones, es para la edificación de la iglesia. Para que la iglesia sea edificada en una buena doctrina, siendo Jesucristo la piedra angular de nuestras vidas. Más que un don, la palabra lo establece, como leímos en 1 Corintios, como un ministerio dentro de la iglesia. Es fundamental para el crecimiento y la edificación de la iglesia, porque ¿qué haríamos sin un maestro que nos enseña las verdades bíblicas? ¿Qué haríamos sin una maestra de la escuela de niños? La iglesia necesita maestros que enseñen la verdad bíblica. Fíjese el significado que tengo aquí. Dice, el don de enseñanza es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de comunicar información significativa para la salud y ministerio del cuerpo y de sus miembros, de tal manera que los otros aprendan. Muchos podemos hablar, ¿verdad? Solamente, pero el que tiene el don de la enseñanza, en realidad los que están escuchando aprenden. Usted puede saber si tiene el don de enseñanza cuando ve frutos en la gente a la que usted está enseñando. Ese es el verdadero don de enseñanza. Otro autor dijo, es la capacidad de un creyente para comunicar eficazmente las verdades de la Biblia, para que los demás aprendan. Por eso es que como todos los demás, es un don de edificación en la iglesia. Usted puede saber si tiene este don cuando enseña, pero los demás aprenden, y no solamente aprenden, con la palabra que Él imparte, tiene la capacidad de hacer que las demás personas cambien su manera de ser, cambien su manera de actuar. ¿En qué áreas pueden servir los que tienen este don? Pueden ser líderes o encargados de alguna célula, porque en las células más que predicar es enseñar. En la escuela dominical, en un instituto bíblico, y también puede predicar, porque enseña las verdades bíblicas. Amén. Y hablando de células, necesitamos activarnos también. Si alguien quiere alguna célula o una enseñanza en su casa, nos puede decir, y con todo gusto vamos a enseñarle a su casa en una célula. Amén. Una célula es muy importante para la iglesia, tanto así como este don que es de enseñanza. En una célula, en una casa, es muy importante, porque no solamente enseñamos a los miembros de la iglesia que se están integrando, sino que tiene como finalidad que usted invite a más gente para que más conozcan a Cristo. Amén. Amén. Así que si hablando de células, si alguien gusta una célula, se puede acercar con nosotros con confianza. Amén. Amén. El que tiene el don de enseñanza normalmente se mantiene ocupado. Este don no es como los demás que hemos visto, que son un poco más espirituales, como el don de discernimiento de espíritus, de interpretación de lenguas, de hablar en lenguas. El que tiene este don normalmente opera continuamente. ¿Por qué? Porque el don de discernimiento de espíritus no todos los domingos o miércoles opera, solamente cuando es necesario. Pero el don de enseñanza es necesario cada miércoles y domingo, y cada que haya alguna actividad en la iglesia. Saludos. Amén. Así que este don se mantiene ocupado constantemente. Tiene que estar leyendo manuales, leyendo libros, leyendo la Biblia, para aprender más y él pueda enseñar a otros
las verdades de la Biblia. Algunos pueden entender la Biblia, pero no la pueden explicar. Amén. Amén. Muchos me han dicho, es que yo sí entiendo la Biblia, pero no sé cómo expresarme para que los demás entiendan. Pero el que tiene este don de enseñanza entiende la Biblia, pero también tiene la capacidad de explicarla. Y ese es un don que solamente Dios nos puede dar. Amén. Porque usted puede estudiar mucho acerca de la Biblia, incluso puede salir de un instituto bíblico, pero si no tiene este don del Espíritu Santo, va a ser muy difícil que usted pueda enseñar. Los dones espirituales Dios nos ha dado como iglesia para que nosotros nos apresuremos los pasos y vayamos por los perdidos. Que la iglesia crezca, que la iglesia se edifique en una buena doctrina cristocéntrica y bíblica. En algunos años atrás, antes de que muchos conocieran los dones del Espíritu Santo, las iglesias parecían funerales. Las iglesias estaban apáticas, las iglesias no tenían algún sentido de cómo vivir una vida cristiana hasta que descubrieron los dones del Espíritu Santo. Algunos misioneros esperaban años en salir y predicar porque querían estar bien capacitados y salían, pero después de 5, 6, hasta 10 años que estaban en conocimiento de un instituto bíblico. Pero cuando entendieron los dones espirituales y sabían que había el don de lenguas, de interpretación de lenguas, de enseñanza, solamente esperaban ser bautizados con el Espíritu Santo y salían a predicar el Evangelio. Amén. Amén. Las iglesias empezaron a activarse, ya no eran funerales, ahora eran fiestas para el Señor. Por eso es tan importante conocer los dones espirituales. ¿Qué es lo que Dios puede hacer con nosotros? Que no solamente es conocimiento, sino que necesitamos al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo para que active en nosotros ese fuego del Espíritu Santo. Y nosotros podamos enseñar más rápido, más práctico, y las almas se ganen más rápido para Cristo. Amén. Las características de este don es que los que tienen el don de enseñanza pasan mucho tiempo estudiando lecciones, Biblia, libros, pasan mucho tiempo estudiando. También es que son muy organizados, son sistemáticos, están orientados hacia la Biblia. También buscan ilustraciones para referirse o poder enseñar mejor. Usan medios audiovisuales y auxiliares, son precisos. Los demás aprenden del maestro. Los que tienen el don de enseñanza son pacientes con los alumnos. Con estas características, tú puedes saber si tienes este don de enseñanza. Si a ti te motiva mucho enseñar, si cuando te toca estar con los niños te preparas, no solamente leer, ¿verdad?, lo que te toca y bueno, ya es lo que el Señor me quiera dar, sino que te preparas, buscas ejemplos, dibujos, e imprime las hojas, o traes tal vez hasta un cañón para proyectarle a los niños algo para que te puedan entender. Tú tienes el don de enseñanza. Y no solamente es para que tú lo tengas guardado, sino para que lo explotes. Porque sabemos que Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que haya depositado en nuestras manos. Y si tú sabes que Dios te dio ese don, tienes que explotarlo. De tal manera que usted, por ejemplo, yo ahorita voy a tocar un punto que es el don en la escuelita dominical. Usted tiene que ganarse a los niños. Usted tiene que explotar ese don desde ahorita con los niños. Son pacientes con sus alumnos, buscan ilustraciones, usan medios auxiliares como visuales, música, cartones, no sé, muchos medios para poder enseñar. Y este don no muchos los tienen, aunque Dios ha equipado a las iglesias con este don porque es muy necesario. Incluso estudiosos que estudian, ¿verdad?, los dones de las iglesias, dicen que este don de enseñanza Dios lo ha depositado en la iglesia a más miembros del cuerpo de Cristo que cualquier otro don.
En la iglesia podemos tener 1 o 2 que tengan interpretación de lenguas o que hablen lenguas, uno que discierne espíritus, pero el don de enseñanza Dios lo depositó en muchos miembros del cuerpo de Cristo. Porque Dios sabe cuán necesario es que enseñemos la verdad bíblica. Cristo sabe qué necesario es que los niños conozcan a Cristo desde temprana edad. Jesús sabía que necesitaba a alguien que enseñara la verdad bíblica para que usted pueda caminar por un camino correcto. Amén. Amén. Por eso es que de todos los dones, este es uno de los que Dios ha puesto en más miembros del cuerpo de Cristo. Y si usted lo tiene, tiene que explotar su don. Amén. Amén. Le dije, vamos a ver el don en la escuela dominical, que es el primer punto. Y vemos cómo Dios se ha preocupado mucho por los niños. Incluso vemos cómo Jesús se preocupó por los niños en su ministerio. Y les dijo, dejen venir a mí a los niños y no se lo impidan. Nosotros como iglesia siempre hemos dicho que no entretenemos a los niños. Amén. Nosotros no entretenemos a los niños ni los cuidamos. Nosotros les predicamos el evangelio y los guiamos a su propósito en Cristo. Porque ellos serán nuestros futuros pastores, maestros, líderes, evangelistas que saldrán de este lugar. Por eso es que yo me preocupo y constantemente le pregunto a mi esposa, ¿qué les están enseñando a los niños? Porque nosotros no entretenemos a los niños. Nosotros queremos guiarlos para que conozcan a Cristo y no cometan los errores que nosotros cometimos. Tal vez nosotros nos apartamos de Cristo y pasamos una vida donde en realidad era pura miseria. Drogas, alcohol, violencia, rebeldía. Pero si alguien nos hubiera enseñado bien cómo es caminar en el camino del Señor, muchos no nos hubiéramos apartado. Y ahorita no estaríamos en la etapa de aprendizaje, sino ya estaríamos en un nivel operando en algún ministerio de la iglesia. Por eso es tan importante que no entretengamos solamente a los niños, sino que los guiemos a su propósito, a que Cristo tiene un propósito para con ellos. Y quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Mateo capítulo 19. Hemos leído muchas veces este texto, pero tal vez no a profundidad. Mateo capítulo 19. Y yo siempre he dicho, ¿verdad? Yo creo que a ninguno de ustedes como padres no les gustaría que su hijo pasara lo que usted pasó. Que su hijo se metiera en drogas, en alcoholismo, en prostitución. ¿Y cómo es la manera correcta de guiarlo? Con la palabra de Dios, trayéndolo a la escuela dominical. Yo le digo a mi esposa, a veces en broma, veo que pasan todos los niños y son a veces más de los que estamos aquí, y digo, ya quisiera que crecieran para que también la iglesia crezca, ¿verdad? Pero están siendo guiados por el camino correcto. Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios, Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Entonces vemos cómo Jesús se preocupaba por los niños. En muchas ocasiones nosotros decimos, pues los niños no entienden, ¿verdad? No saben, pero estoy seguro que tal vez algunos de ustedes nacieron en una iglesia cristiana y se pueden acordar de cuando iban a la escuelita dominical. Incluso mi esposa constantemente me dice, cuando estaba niña me acuerdo que iba a la escuelita dominical y tal vez no se acuerdan mucho de lo que le hablaban, pero se acuerda que había un Cristo que cambia vidas. Que se daba cuenta que había un Dios que está ahí para escucharlos. Y yo creo que los maestros que están ahorita impartiendo clase con los niños están haciendo un buen trabajo.
Porque veo cuando los niños vienen gozosos. Incluso hasta puedo decir que los niños son los que en ocasiones impulsan a los padres a que vengan a la iglesia. Y dicen, ya quiero ir a la iglesia, ya quiero que sea miércoles, domingo, y tal vez usted pensaba no venir, pero el niño lo impulsa a que venga. Por eso es que es tan importante. Y fíjese lo que hizo Jesús. Dice que Jesús, los discípulos le dijeron, no molesten al maestro. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, déjenos que vengan a mí. Y al orar dice que impuso sus manos. ¿Sabe usted qué significa que alguien imponga sus manos sobre usted? En el Antiguo Testamento, y viéndole de una manera ministerial, cuando alguien impone las manos sobre otra persona, le está dando un cargo o está activando un don espiritual dentro de él. Y yo me quedo impactado como Jesús les dijo, dejen que vengan, y dice, y habiéndoles puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Jesús no solamente oró para calmarlos o para decirles palabras bonitas. Jesús impuso sus manos sobre niños para impartir sobre ellos algún don espiritual. Sobre niños. Jesús estaba impartiendo sobre él dones, talentos, ministerios. Incluso yo me imagino a Jesús profetizando sobre sus vidas, lo que ellos iban a hacer cuando fueran grandes. Por eso es que cuando presentamos aquí a un niño, a mí me enseñó mi pastora que profetizara sobre ellos, a que declarara cosas de bienestar, de bendición, a que atara a ese niño al propósito de Dios. Y eso mismo fue lo que hizo Jesús. Impuso sus manos no solamente para decir palabras bonitas o que los niños se sintieran privilegiados, sino para imponer sobre ellos un don espiritual, para avivar dentro de ellos algún fuego del Espíritu Santo que los impulsara a ser usados aún a una corta edad. Amén. Por eso es la importancia que Jesús dijo, vengan, impuso sus manos y activó en ellos un ministerio. Y eran niños. Así que un predicador también dijo, yo me convertí a Cristo a los 13 años. Y sé que podría haber aceptado a Cristo 2 o 3 años antes si me hubieran dado las instrucciones correctas. ¿Alguien aquí quiere compartir a los cuántos años conoció a Cristo? A los 12. ¿Y aceptaste a Cristo? No. ¿Hasta a los cuántos años aceptaste a Cristo? A los 15. ¿El hermano Sergio? 47. A los 47 años. Yo a los 19. Nuestra hermana Kat, 18. Amén. ¿El hermano Jaime? 42. Amén. Entonces este predicador hace un énfasis y a mí me impacta mucho porque dice, yo me convertí a Cristo. O sea, ella conocía a Cristo, pero lo aceptó, tuvo un encuentro real con él y desde ahí lo aceptó en su corazón a los 13 años. Y dice, y sé que podría haber aceptado a Cristo 2 o 3 años antes. A los 9 años un niño puede aceptar a Cristo. Y en ocasiones nosotros mismos ponemos un límite a Dios y decimos, bueno, pues tiene 13 años, todavía está muy chiquito, mejor vamos que sepa un poquito más y ya que acepte a Cristo. Pero alguien ha dicho que los niños de nuestra congregación, todos deberán ganarse para Cristo antes de llegar a los 12 años. Antes de llegar a los 12 años. ¿Por qué es importante ganar a los niños a esa edad? Porque el diablo no descansa. Porque el diablo solamente está buscando a quien devorar. Está buscando tal vez almas inocentes para arrebatarlas de las manos del Señor. ¿Sabe por qué le digo que es importante ganar a los niños desde una pequeña edad? Porque un hombre se declaró ateo a los 5 años. Por eso es que le digo que el diablo no descansa. A los 5 años, si este hombre se declaró ateo a los 5 años, también a esa edad pueden declararse hijos de Dios. Y qué mejor que se declararan hijos de Dios a esa edad. Que sepan la importancia de vivir un cristianismo, de aceptar a Cristo aún en una temprana edad.
pero todo está en la instrucción correcta, en que las maestras no los entretengan hasta los 12 años, sino que los ganen para Cristo aún desde una pequeña edad, que les muestren el camino y que nunca se aparten, que les den la importancia que se merecen, porque también son almas valiosas delante de Dios. Así que los que tienen el don de enseñanza y enseñan en la escuelita dominical tienen una gran responsabilidad. Desde hoy en adelante usted ya no solamente va a decir me tocan los niños, sino que va a tener en su mente me toca ganar al niño que no se ha convertido. Amén. Es tan importante ganar esas almas, esos niños, porque así como usted vale mucho, también estos niños valen mucho delante de Dios. E incluso me atrevo a decir que hasta más que nosotros. Un predicador dijo, el que gana un anciano, gana un alma. Pero el que gana un adolescente o un niño, no solamente gana un alma, sino una vida. Porque qué importante es que nosotros, o por ejemplo nuestro hermano dice que lo aceptó ya de una edad grande. Qué importante sería que él hubiera podido aceptar a Cristo a los 12 años. No hubiera perdido, podemos decirlo así, el tiempo en otras cosas y ahorita ya estaría más, aún más de lo que tiene. Dios ya le hubiera entregado más. Por eso es que no tenemos que perder el tiempo. Tenemos que ganar a los niños por medio del don de la enseñanza. Por eso este predicador dijo, yo hubiera aceptado a Cristo 2 o 3 años antes, pero si me hubieran dado las indicaciones correctas. El don de enseñanza juega un papel muy importante en la instrucción de los niños. No solamente que hablemos y que los niños no entiendan, sino que sepan en qué se aplica lo que están estudiando en esa clase. Amén. Amén. Esa es la importancia en los niños. Que podamos ganarlos para Cristo antes de los 12 años. Y es esa meta que desde hoy debemos de proponernos. Todos los niños ganarnos para Cristo antes de los 12 años. Un predicador hizo una campaña evangelística grandísima, que estaban muchos hombres, hizo el llamado para que aceptaran a Cristo, y cuando hizo el llamado se sorprendió que más de la mitad de los hombres que él había llamado y se habían acercado al altar eran niños. Los niños también tienen necesidad. Los niños también ven a sus padres que hacen cosas malas y también se daña su corazón. A esa temprana edad donde su corazón está sensible, hay que ganárnoslos para Cristo. Amén. Amén. El segundo es el don desde el púlpito. Y aquí quiero que me acompañe a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. El don de enseñanza desde el púlpito. Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 16. Lo voy a leer desde el 8 hasta el 16. Dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas,
que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El don de enseñanza desde el púlpito nos dice primero el versículo 12 que es para perfeccionar. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para perfeccionar toda la vida, tanto de mí como de usted. Perfeccionar. Cada día que se enseña la palabra, enseñarnos, y tal vez alguien no sabía que así se tenía que llevar la vida cristiana, pero con esa enseñanza cambió su manera de pensar. Eso es lo que hace un maestro. El maestro está para enseñarnos lo que a nosotros se nos dificulta o no sabíamos. Hemos dicho que la ignorancia nunca será un pretexto para el juicio. Tal vez usted puede ir a la Biblia y no entienda, pero el que tiene el don de enseñanza puede impartirle lo que la Biblia quiere hablarle. Así que no habrá, mientras Dios dé dones espirituales a la iglesia, no habrá pretexto cuando estemos delante de Él. Porque Dios nos va a decir, los capacité con don de enseñanza, de profecía, de todos los dones que hemos visto, no puedes excusarte de mí. Amén. La segunda dice que es para madurez. El versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. En otra versión dice, a un varón maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque el don de enseñanza apunta hacia la madurez del creyente. El que tiene el don de enseñanza se preocupa por el crecimiento espiritual de los otros. Se preocupa y enseña lo que la Biblia quiere hablarle. Después dice que para no ser engañados. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Para no ser engañados. Porque el maestro siente una gran carga porque se conozca la verdad. Y para que ninguno sea engañado, por eso él tiene esa carga de enseñar a los demás de una manera especial, preocupándose para que los demás conozcan lo que la Biblia quiere hablarnos. Amén. Amén. También logra provocar cambios en la vida de otros. No solamente enseña por enseñar, sino que crea un impacto esa enseñanza y eso lo motiva a cambiar su vida, a ya no ser el mismo, a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, como la Biblia nos dice. Amén. Después dice que es para crecer. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El don de enseñanza es para que la iglesia crezca, tanto en la madurez espiritual como en el numérico de la iglesia. Al maestro le trae gozo cuando ve el crecimiento en los alumnos. Esa es su meta, que todos crezcan y se parezcan a Jesús. Porque el maestro sabe el poder que tiene la palabra de Dios, que cambia y que es como esa espada de dos filos que penetra el alma, la coyuntura, el alma de las personas y logra cambiar la vida. No le importa cuánto tiempo dedique o cuánto dinero gaste, su preocupación es que todos aprendan de Cristo, que todos aprendan la verdad bíblica. Hay un hombre en la Biblia que tenía este don de enseñanza y es Jesús. Jesús tenía este don de enseñanza. Jesús era un maestro, incluso los judíos le llamaban rabí, porque rabí significa maestro. Era reconocido como el maestro de Israel, como el rabí, porque enseñaba y enseñaba diferente a lo que los demás enseñaban. Dice la Biblia que él enseñaba con autoridad, que él enseñaba de otra manera, que no solamente entendían la verdad bíblica, sino que se compungían en su corazón. Que esa palabra que él les enseñaba traspasaba su corazón, su mente, sus sentimientos y decían, tengo que cambiar. Ese es el verdadero maestro.
Si gusta acompañarme en el Evangelio según Mateo capítulo 4. Evangelio de Mateo capítulo 4. Dice 4:23. Mateo 4:23, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos que la Biblia hace diferencia. Dice, enseñando por toda Galilea y predicando. Porque son dos cosas diferentes, predicar y enseñar. Aunque cuando tú predicas tienes que enseñar también. Pero aquí la Biblia lo toma como dos cosas diferentes. Enseñar y predicar. También acompáñenme a Mateo 7, ahí mismo adelantito. Mateo capítulo 7. Dice 7, 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí vemos a Jesús con este don espiritual. Quiero decirle que tenemos nosotros los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que son amor, paciencia, todos los frutos del Espíritu Santo. Pero nosotros, no solamente Dios se conforma con que tengamos los frutos del Espíritu Santo, sino también los dones del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Jesús operaba, por ejemplo, en el fruto del amor. Pero ¿cómo manifestaba ese amor? A través del don espiritual de sanidad. Porque no solamente Jesús los amaba, sino por el amor que Jesús tenía hacia esas personas, los sanaba. Amén. Así que el don espiritual tiene que operar junto con los frutos del Espíritu Santo. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta es la diferencia de saber solamente y de tener el don de enseñanza. ¿Quiénes enseñaban? Los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? ¿Alguien que pueda decirme quiénes eran los escribas? Los que escribían. Amén. Bueno, pues en cierta parte está bien como dice Linda, y también eran los maestros. Los escribas se consideraban también como maestros. Pero cuando usted lee escribas, quiere decir en realidad que escribían. Se dedicaban a escribir la ley, a traspasarla. Algunos le decían que eran los copistas, porque se encargaban de la Torá, de los mandamientos, de los 5 libros del Antiguo Testamento. Ellos se encargaban de pasarlos a otros pergaminos y sabían toda la ley, porque tenían que leerlo y pasarlo. Pero aquí es la diferencia. Cuando una persona solamente sabe, pero no tiene el don de enseñanza. Alguna persona puede saber mucho, pero imparte y no causa nada en la vida de la persona que lo está escuchando. Pero el que tiene el don de enseñanza causa un impacto en la vida de las personas. Amén. Dice que él enseñaba con autoridad. Y les acababa de hablar también en parábolas. ¿Qué significa? Que Jesús se esforzaba porque los demás entendieran. Jesús les hablaba no solamente religiosamente como habla la palabra, sino que vemos en los evangelios, en Mateo por ejemplo, que Jesús usa muchas parábolas para referirse. Y les dice un pasaje bíblico y dice, pero el reino de los cielos también es semejante como aquel hombre que agarrando sus redes las echó al mar, sacó gran cantidad de peces y los buenos los ponía en un lado y los malos dice que iban a la basura. Jesús daba esas referencias
¿Por qué? Porque sabía que había muchos pescadores que así lo podían entender. Entonces vemos cómo Jesús tenía el don de enseñanza, que no solamente enseñaba por enseñar, sino que ponía ejemplos prácticos de cómo era el reino de los cielos. Amén. Por eso es que dice que Él les enseñaba con autoridad. Un escriba era aquel que transcribía las leyes y llevaba también el control de ellas. Era una persona instruida intelectualmente y también eran vistos como maestros. Pero la diferencia, el escriba solamente tenía conocimiento y era su trabajo. Era su trabajo, él no iba solamente por gusto, por querer aprender más, sino que le pagaban por transcribir la ley. Y en cambio Jesús tenía conocimiento, tenía el Espíritu Santo y tenía los dones espirituales. Y esto hacía que su ministerio impactara más y más, que ganara muchas almas más. Una persona con el don puede no ser estudiada, pero tiene el don y eso es lo más importante. Jesús hablaba con autoridad porque sabía lo que enseñaba. Incluso vemos a los discípulos que Pedro, por ejemplo, era un hombre del vulgo, dice la Biblia, sin palabras, que no sabía la ley porque en aquel tiempo muchos no tenían acceso a la ley, no sabían qué decía la ley. Pero cuando Jesús se fue, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y dice que los que escuchaban a Pedro se maravillaban y decían: ¿de dónde él sabe tanto? ¿Porque es hombre del vulgo? ¿Porque es hombre sin letras? Así que usted tiene que entender que es bueno estudiar en un instituto bíblico, estudiar más acerca de la Biblia, querer aprender más, pero si no tenemos el Espíritu Santo y los dones que el Espíritu Santo nos da, no vale de nada. Sería conocimiento hueco, conocimiento que no impactaría a la vida de las demás personas. Así que usted no se sienta mal porque tal vez no estudió, tal vez no se capacitó. Si tiene el Espíritu Santo, Dios lo va a usar aún con más poder, incluso los que ya están preparados. Amén. Pero que han sacado el Espíritu Santo de sus vidas. Jesús también en Mateo 22:16 dice que vinieron los escribas y los intérpretes de la ley y le dijeron: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Incluso los escribas, los intérpretes de la ley, conocían que Jesús era un amante de la verdad. Todo aquel que tiene el don de enseñanza también es amante de la verdad. Amén. Enseña también con verdad el camino de Dios. El maestro tiene que ser amante de la verdad, disciplinado en la palabra de Dios, que lo tiene la palabra de Dios como lo más importante de su vida, que ama la verdad, que está casado con la verdad. Y la verdad usted la puede encontrar en la Biblia. El hombre que tiene ese don, este es su mayor tesoro. No se guía en las tradiciones, en lo que dicen los hombres, sino que él va a la palabra y vive también conforme a la palabra de Dios. Dice que enseña con verdad el camino de Dios. Su compromiso es enseñar la verdad, duela o no, sin querer quedar bien con nadie. El don de enseñanza habla la verdad. Incluso vemos que después de esto, Jesús les hablaba la verdad. Pero cuando hablaba la verdad, ellos querían saber. Pero cuando Jesús les hablaba la verdad, se ofendían. Por eso fue que Jesús lo crucificaron. Porque Cristo hablaba la verdad. Y la verdad duele. La verdad en ocasiones nos incomoda. La verdad que viene aquí en la Biblia en ocasiones hace que nos sintamos incómodos. Porque nosotros vivimos en el pecado. Y la palabra de Dios nos impulsa a vivir en santidad. Un hombre decía: si hayas un error en la Biblia, no es que la Biblia esté equivocada, sino que tú estás equivocado. Porque la Biblia nunca se puede equivocar. ¿Cuáles son esos problemas o riesgos?
que la persona que tiene el don de enseñanza, como pasa mucho tiempo en la palabra, crea orgullo en su corazón, en pensar que él lo sabe todo. Y eso es lo que cualquier maestro tiene que cuidarse, el orgullo, el pensar que él lo sabe todo. En ocasiones, aquel que estudia mucho la palabra, los libros, se mete más a profundidad. Alguien viene y tal vez le dice, oye, aprendí algo nuevo, y si tiene el don pero mal dirigido, o tiene un riesgo, que él puede decir, tú no me puedes enseñar porque yo ya lo sé todo. Y tenemos que ser también humildes. Les he dicho que los dones espirituales se van a conocer por la humildad. Lo primero que usted tiene que saber cuando tiene un don, si es humilde. Si no es humilde, no puede tener este don. Tiene que ser humilde. Y claro, si estamos hablando de los dones espirituales, es vivir en santidad. Es vivir conforme a la palabra de Dios. Un riesgo que el maestro cree vanagloria en sí mismo, o que tienda a descuidar la aplicación práctica de la palabra de Dios. Este texto me gusta mucho y está en 1 Corintios capítulo 9. Si me puede acompañar a 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27. Y este texto en especial a mí me ha ayudado mucho a tomar el ejemplo de Pablo. Dice, yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo tenía en claro en su mente que después de haber predicado a otros, él mismo quedara descalificado. Y esto es un riesgo tan grande en los maestros. Tienden a descuidar la aplicación práctica de la palabra de Dios, sabiendo que lo saben todo, sabiendo que ya enseñaron a otros, y ellos se olvidan ellos mismos de poner en práctica lo que enseñan. Ese es el riesgo más grande que puede tener un maestro. Dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Cuántos maestros llenos de conocimiento y de Biblia se irán al infierno por no poner en práctica lo que sabían? Que solo enseñaron, pero no pusieron ellos mismos en práctica. ¿Cuántos maestros van a estar en el infierno por solamente predicar o enseñar, pero que ellos mismos no pusieron en práctica lo que enseñaban? Incluso la Biblia habla de que no se hagan muchos maestros para sí, sabiendo que vendrá más juicio para ellos. Porque el que tiene el don de enseñanza o un cargo en la iglesia tiene más compromiso que cualquier otra persona. Dice, no os hagáis de muchos maestros, sabiendo que vendrá mayor juicio sobre ellos. Porque en ocasiones predicamos y vemos la Biblia como ya algo normal, nos acostumbramos que ya no ponemos en práctica lo que aprendemos. O nos acostumbramos a venir al culto y que nos enseñen, pero no ponerlo en práctica. Temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Sacamos también algún otro riesgo, que tienden a ser legalistas. Y esto es un problema grave, porque ven a otros, pero solo para juzgar, y empiezan a criticar a otros bajo la palabra de Dios, pero sin amor. Tienden a ser legalistas. Lo siguiente es que podemos sacar al Espíritu Santo por nuestro conocimiento. Por tanta letra, por tanto conocimiento, ya nos valemos de nuestras propias fuerzas y no del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y esto tampoco quiere decir que usted ya no lea mucho la Biblia,
tiene que leerla. Pero dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Necesita la palabra, pero también el Espíritu Santo para que le revele lo que Dios quiere decir. Por tanto conocimiento podemos sacar al Espíritu Santo y pensar más carnal. De tanto estudiar y basarse más en lo que otros dicen que en lo que dice el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Está entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Quiero decirle como conclusión que debemos anhelar los dones espirituales y no tener miedo de tomarlos, ya que son un regalo de parte del cielo para los creyentes y para el cuerpo de Cristo, y ponerlos en práctica. Decirle a Dios que nos muestre cuál es nuestro don o dones y ponerlos en práctica. Amén. Quiero que me acompañe y se ponga conmigo de pie. Y recuerde que estamos en esta semana de ayuno y oración. Y quiero dedicar un tiempo a orar delante de Dios, a que Él nos muestre. Algunos ya me dijeron, ¿verdad?, cuáles son sus dones, sus talentos. Pero si usted no sabe aún, pídale a Dios que le enseñe. Que le enseñe cuál don le ha dado usted. Que tal vez es el de maestro, usted ya tiene que ponerlo en práctica. Que tal vez es de hablar en lenguas, de discernimiento de espíritus, de todos los dones que hemos visto. Dios ya necesita que los pongamos en práctica. Amén. Así que cierre sus ojos y vamos a orar, a dedicar este tiempo a Dios, a la presencia de Dios, a descansar en Él, porque ciertamente no se comparan 2 horas en el culto con todo lo que vivimos durante la semana. Pruebas, afanes, preocupaciones, y es necesario descansar en Dios. Es necesario que vayamos a la presencia de Dios y que Dios nos dé nuevas fuerzas, que Él nos bendiga con su presencia, con su palabra, y aprovechar este tiempo en oración. En ocasiones no oramos mucho, y cuando oramos nosotros solamente hablamos y no dejamos que Dios nos hable. Y Dios me ha puesto, es necesario que también dejen hablar al Espíritu Santo, que hagamos una pausa entre tantas palabras que decimos y escuchemos al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Y yo sé que también se puede aplicar. Si alguno no sabe cuál es su don, pídaselo a Dios. Si alguno no sabe cuál es su propósito aquí en la tierra, pídaselo a Dios. Porque Él dice que Él es grande para enseñarnos todo lo que nosotros no podemos entender. Amén. Vamos a orar a Dios y a pedirle que nos muestre su gloria, que podamos descansar en Él, que cada enseñanza de estos dones espirituales aviven en nosotros el fuego del Espíritu Santo. Que así como Jesús impuso sus manos sobre los niños, que así las imponga hoy sobre nuestra vida. Que nos imparta ministerios, que nos imparta dones, que nos imparta de ese bautizo en el Espíritu Santo y podamos ver más la gloria de Dios sobre nuestra vida. Que no nos conformemos a solamente ser oidores, sino que le digamos a Dios, heme aquí, Señor. Porque ciertamente Dios está a la expectativa de quien levanta su mano para que Dios lo use. Dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hoy usted puede, como algo que Dios le ha delegado a usted, decir, tú dijiste que darías dones a los hombres. Yo quiero encontrar mi don. Así que hoy oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos a ti, Dios del cielo, pidiendo que tú nos muestres, Señor, más tu gloria. Que queremos conocerte más. Queremos conocer, Dios, cuál es el propósito para con nosotros. Que tú nos muestres, Dios, qué es lo que tú pretendes hacer en nuestra vida. Porque el mismo Dios que nos creó es el Dios que conoce nuestra capacidad. Es el Dios que conoce qué podemos explotar dentro de nuestra vida, de nuestros dones espirituales.
En ocasiones nos concentramos más en los problemas, en las